Mi ex me invitó a su boda con la intención de humillarme, pero terminé entrando con la mujer que siempre la hizo sentirse insignificante. Mi ex, Viviana, siempre tuvo un talento especial para hacer que todo girara a su alrededor. Cuando recibí su invitación de boda, supe de inmediato que no era un gesto cordial ni un intento de cerrar viejas heridas. Era un movimiento calculado. Él sobrellegó por correo, grueso y pretencioso, con papel brillante y un sello de lacre dorado, como si me estuviera convocando a una coronación real. Dentro, una tarjeta lujosa anunciaba el enlace con su nuevo príncipe encantado, Rodrigo. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la nota escrita a mano. Espero que vengas para que veas con tus propios ojos lo feliz que soy. Hasta ahí, podría haber sido solo una puñalada disfrazada de cortesía, pero la segunda línea lo dejó claro. Nota, es un evento íntimo, sin acompañante. No me lo decía para ahorrar espacio en la mesa, me lo decía para asegurarse de que, si aparecía, lo hiciera solo, sentado como un espectador incómodo mientras ella desfilaba con su nuevo trofeo humano. Me quedé mirando la invitación como quien observa una trampa de ratón, sabiendo que el queso brilla, pero que el golpe está asegurado. No me sorprendía. Conozco a Viviana. Si alguien es capaz de orquestar un evento entero solo para inflar su ego, es ella. Durante nuestra relación ya había demostrado su habilidad para hacerme sentir que vivía en una competencia constante. Me corregía en público, se burlaba de mi acento aunque ella también era latina y convertía cada conversación en una oportunidad para dejar claro que estaba por encima. Yo, ciegamente enamorado, lo aceptaba. Creía que debía alcanzar su nivel, como si estuviera escalando una montaña que ella movía cada vez que me acercaba a la cima. Su salida de mi vida fue tan teatral como todo lo demás. Un día, mientras yo trabajaba, vació el apartamento, dejó la renta sin pagar y pegó una nota en el refrigerador: me merezco algo mejor que esto. Ni una llamada, ni una conversación. Solo un cierre abrupto, como quien liquida un negocio que no resultó rentable. Más de un año después, sin contacto alguno, reaparecía con esta invitación. No podía completar su cuento de hadas sin que yo estuviera presente como testigo del antes y después. Y ahí estaba yo, sentado en el sofá, con un whisky en la mano, pensando en lo fácil que sería romper esa tarjeta en 1000 pedazos, y, sin embargo, no lo hice. Porque en ese momento me di cuenta de algo: si Viviana quería que yo jugara el papel de derrotado, entonces yo tenía la oportunidad perfecta. La idea llegó como una chispa en medio de la indignación. No fue inmediata, primero pasé unos minutos dejando que la rabia reposara en el fondo del vaso de whisky. Me imaginé sentado en esa boda, solo, escuchando los brindis falsos y viendo cómo Viviana se pavoneaba como si hubiera ganado algún campeonato sentimental. Me vi sonriendo por cortesía mientras por dentro me revolvía el estómago. Y ahí fue cuando recordé a Sofía. Sofía era la prima de Viviana, aunque decir prima es casi un tecnicismo. Su relación familiar era más una guerra fría que un vínculo de sangre. Desde que la conocí, Sofía tenía algo que a Viviana la descolocaba: una belleza natural y una seguridad tan auténtica que no necesitaba ropa de diseñador, maquillaje profesional ni poses ensayadas para destacar. Con solo entrar en una habitación, todas las miradas se giraban hacia ella, y no porque estuviera buscando atención, sino porque transmitía algo que no se podía comprar. Viviana la odiaba. No era un odio escandaloso, de insultos directos, sino un resentimiento refinado, de esos que se visten de comentarios pasivo-agresivos. Deberías modernizar tu estilo. Ese vestido te hace ver diferente. Seguro encuentras a alguien que valore tu sencillez. Lo que en realidad quería decir era: me incomoda que existas y que la gente te prefiera a mí sin que te esfuerces. Recordé una vez en una cena familiar, cuando un tío, medio ebrio, le dijo a Sofía que era la mujer más guapa de la familia. Viviana sonrió con los dientes apretados y brindó por la importancia de la personalidad sobre la apariencia. Yo la conocía lo suficiente como para ver que por dentro hervía. Y fue en ese momento, sentado con el vaso en la mano, cuando se encendió la bombilla. ¿Qué pasaría si no solo asistía a la boda, sino que lo hacía del brazo de Sofía? Era perfecto. No se trataba de gritar ni de hacer un escándalo. Solo necesitábamos aparecer, caminar con calma y dejar que el resto se encargara. Viviana podía manejar muchas cosas, pero no podía soportar que alguien la eclipsara en su propio escenario. Y si alguien podía lograrlo sin pronunciar una palabra, era Sofía. El problema era que no hablábamos desde hacía más de 2 años. La última vez que la vi fue en una reunión familiar, poco antes de que Viviana desapareciera de mi vida con muebles, deudas y una nota. Asumí que, tras nuestra ruptura, Viviana habría puesto a toda la familia en mi contra, y que Sofía no sería la excepción. Aún así, la idea era demasiado buena como para dejarla ir.
Pasé 2 días debatiendo si escribirle o no. Cada vez que tomaba el teléfono para buscar su contacto, me imaginaba su posible respuesta: un lo siento, no quiero involucrarme, peor aún, un silencio incómodo. Finalmente, una noche, con más valor que juicio, le envié un mensaje directo. No sé si te acuerdas de mí, pero necesito tu ayuda para arruinarle el día más importante a tu prima. Y no es broma. Mandar eso sin más fue como saltar al vacío. Cerré el chat y dejé el teléfono en la mesa, intentando no obsesionarme. Media hora después, vibró. Los 3 puntitos aparecieron en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Su respuesta fue breve, pero perfecta. La boda es el 20 en Sarasota. Ya tengo vestido y zapatos, y muchas ganas de fastidiar a esa hipócrita. ¿A qué hora pasas por mí? Me reí tan fuerte que terminé tosiendo. No solo aceptaba, sino que parecía más emocionada que yo. Cuando le pregunté si hablaba en serio, respondió con algo aún mejor. Nunca bromeo cuando se trata de poner en su lugar a una narcisista. Cuenta conmigo. Esa misma noche hablamos por teléfono durante casi 2 horas. Entre carcajadas y confidencias, me contó historias que me confirmaron lo que ya sabía: Viviana no había cambiado. Comentarios crueles en cenas familiares, miradas de desprecio cuando Sofía recibía atención, y pequeños intentos de hacerla sentir fuera de lugar. Pero lo curioso era que Sofía no narraba estas anécdotas con rencor, sino con una mezcla de ironía y orgullo, como quien ha aprendido a sobrevivir sin perder el humor. Nuestro plan empezó a tomar forma. No íbamos a sabotear nada ni a montar un espectáculo vulgar. Solo estaríamos ahí, firmes, dejándonos ver. Nuestra presencia sería suficiente. Sabíamos que Viviana podía lidiar con críticas, pero no con la sensación de perder el control. Con los días, nuestra comunicación se volvió constante. Cada mensaje traía una broma nueva, una idea ingeniosa o un recuerdo de Viviana que terminaba en carcajadas. Era como si, sin darnos cuenta, estuviéramos recuperando algo que ella había intentado quitarnos: la capacidad de reírnos de su absurda necesidad de validación. Un sábado decidimos encontrarnos en Orlando para elegir los atuendos. La verdad, Sofía podría haber ido en pijama y aún así habría robado toda la atención, pero queríamos que todo estuviera medido, como una bofetada con guante de seda. Cuando la vi llegar al centro comercial, con unos jeans rotos y una camiseta sencilla, entendí que Viviana no tenía ninguna oportunidad. Pasamos horas probándonos ropa y burlándonos de las frases motivacionales que sabíamos que Viviana pondría en Instagram después de la boda. Finalmente, Sofía eligió un vestido verde oscuro, sencillo, elegante y absolutamente demoledor. Cuando salió del probador y me preguntó: ¿crees que esto le cause un colapso emocional? Le respondí sin dudar: le va a arruinar hasta la luna de miel. Y como toque final, mientras revisábamos la lista de regalos de boda, vimos que pedían un televisor de 80 pulgadas. Lo compré y escribí en la nota: para Sofía, la prima que se ilumina cualquier sala. Cuando leyó eso, su risa resonó en toda la tienda. Esa carcajada, libre y genuina, fue el primer indicio de que este plan no era solo venganza, era una forma de recuperar la voz que Viviana había intentado apagar en ambos. A partir de aquella reunión familiar, todo empezó a cambiar de forma sutil, como si alguien hubiera corrido una cortina para dejar entrar una luz incómoda. En el grupo de WhatsApp que usábamos para organizarnos, mis mensajes comenzaron a recibir respuestas tardías, cortas o directamente ninguna. Cuando preguntaba algo, mi madre decía: no te preocupes, ya lo arreglamos, con un tono que pretendía sonar amable, pero que en realidad era una forma elegante de excluirme. En las visitas, notaba que el ambiente se tensaba apenas cruzaba la puerta. Las conversaciones bajaban de volumen, las miradas se desviaban y, cuando yo intentaba participar, todo se volvía frío y mecánico. La tía Rosa, la misma que siempre me ofrecía café apenas llegaba, de repente parecía tener las manos ocupadas en cualquier cosa para no acercarse. Pero lo que más me inquietaba era la forma en que mi hermano Andrés me trataba. Antes, aunque no éramos muy unidos, había cierto respeto y hasta bromas ocasionales. Ahora, su voz tenía un filo cortante cada vez que me dirigía la palabra, y sus comentarios parecían cuidadosamente diseñados para dejarme en ridículo delante de los demás. Claro, tú que trabajas tanto y tienes tan poco tiempo para la familia, no debes saber cómo se hacen estas cosas, soltó un día mientras armábamos la mesa. Nadie lo reprendió, al contrario, algunos sonrieron incómodos. Me costaba entender que había cambiado, pero poco a poco empecé a conectar las piezas. Las charlas privadas con mi madre se habían reducido a recordatorios impersonales: cumpleaños, reuniones, tráete tal cosa. Cero afecto. Cuando intentaba saber si había algún problema, la respuesta era siempre la misma: no, todo bien, no te preocupes.
En silencio, empecé a sentirme una invitada en mi propia familia. Y lo peor era que esa distancia no parecía ser un accidente, sino algo cuidadosamente cultivado. Con el pasar de los días, las cartas que mamá me enviaba comenzaron a acumularse en una caja de zapatos que guardaba bajo mi cama. Cada sobre estaba escrito con su letra temblorosa, y al abrirlos, encontraba palabras que intentaban explicar lo inexplicable. Me hablaba de cómo había conocido a su nuevo esposo, de los lugares a los que viajaban, de lo mucho que había aprendido en su ausencia. También me decía que pensaba en mí todos los días, que lamentaba no haber estado para mis cumpleaños, que a veces lloraba al recordar mis primeros pasos o la vez que me disfracé de pirata en la escuela. Pero aunque sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, había algo en ellas que me resultaba lejano, como si estuviera leyendo la historia de otra familia, no la mía. La mujer que describía esos recuerdos era mi madre, sí, pero también era una extraña. Cada vez que intentaba imaginar su voz diciéndome te quiero en persona, me costaba trabajo. Era como si el sonido se hubiera borrado de mi memoria, reemplazado por un silencio incómodo que se estiraba año tras año. A pesar de todo, había algo que me impedía romper ese frágil hilo de comunicación. Tal vez era una esperanza que no me atrevía a admitir, la idea de que algún día podría volver a verla y que todo, de alguna manera, se arreglaría. Esa esperanza me mantenía respondiendo a sus cartas, aunque fueran respuestas cortas, llenas de frases cautelosas y sin demasiados detalles sobre mi vida. Era mi forma de protegerme. La llegada de su nuevo esposo a nuestras vidas fue otro capítulo extraño. En sus cartas, mamá hablaba de él como si fuera un salvador. Es paciente, amable, me apoya en todo, quiere conocerte. Sus palabras eran amables, pero yo no podía evitar sentir una punzada de desconfianza. ¿Qué derecho tenía aquel hombre a entrar en una historia que no había vivido? No sabía nada de mis noches de fiebre, de las veces que me quedé esperándola frente a la ventana, de cómo aprendí a calmar mis propios miedos porque nadie más estaba ahí para hacerlo. Cuando mamá anunció que regresarían para reconstruir la familia, mi reacción no fue de alegría inmediata. Sentí más bien un nudo en el estómago. Reconstruir algo implicaba que lo roto podía volver a ser como antes, pero yo no estaba seguro de que hubiera un antes lo suficientemente sólido al que regresar. Las ausencias, los silencios y las promesas rotas no se borran con solo decir lo siento. Sin embargo, no podía negar que una parte de mí quería intentarlo. Quizá porque, aunque mi infancia estuvo marcada por su ausencia, también lo estuvo por el deseo de que ella estuviera ahí. Y ese deseo, aunque gastado y arrugado, todavía seguía vivo en algún rincón de mi corazón. La sentencia final llegó en una sala silenciosa, con el eco de las palabras del juez flotando en el aire. Mi ex esposa estaba sentada a mi izquierda, con los labios apretados y la mirada fija en el suelo. Su abogado intentaba mantener la compostura, pero el veredicto no le dejaba margen para seguir vendiendo esperanzas vacías. El juez fue claro, ella debía devolver el dinero desviado y no recibiría ni un centavo más de lo que estipulaba el acuerdo inicial. Las pruebas que presenté, mensajes, transferencias, audios y correos, no solo dejaron en evidencia la infidelidad y la traición financiera, sino también su manipulación emocional y su intento de difamarme. Cuando el mazo golpeó, sentí algo que no era alegría ni euforia, sino liberación. No necesitaba su derrota para sentirme bien, pero verla caer por su propia ambición fue un cierre poético. En la salida, ella intentó acercarse, quizás para buscar un último gesto de compasión o para ensayar una disculpa tardía. No le di la oportunidad. Solo la miré y le dije: lo que destruiste no fue nuestro matrimonio, fue la última parte de mí que todavía creía en ti. Salí del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el aire se sentía distinto, más ligero. Tomé un taxi y me dejé llevar por la ciudad, como si estuviera reconociéndola por primera vez. Ya no había miedo, ni dudas, ni esa carga invisible que me encorvaba los hombros. En los meses siguientes, reconstruí mi vida pieza por pieza. Vendí la casa donde compartimos años de risas y peleas, no por rencor, sino porque cada pared guardaba un eco que no quería seguir escuchando. Me mudé a un departamento más pequeño, pero con una vista espectacular al amanecer. Empecé a viajar, a reencontrarme con viejos amigos, a retomar pasatiempos que había olvidado. Y lo más importante, recuperé la paz mental. No fue inmediato. Hubo días en que la rabia regresaba sin aviso, o en los que me preguntaba cómo llegamos a ese punto. Pero con el tiempo entendí que la traición de alguien dice más sobre ellos que sobre uno. Yo no fui ingenuo por confiar, ella fue miserable por aprovecharse de esa confianza. Un año después, recibí una carta certificada, la última cuota del dinero que debía devolverme había sido transferida. Cerré el sobre, sonreí y pensé que, al fin, la historia estaba completamente terminada. No hubo brindis, ni fiesta, ni aplausos.
Solo me serví un café, abrí las ventanas y dejé que la luz llenara mi casa. Porque el verdadero triunfo no estaba en lo que recuperé, sino en lo que dejé atrás.